Hola, hola a todos los amigos de Ser Feliz Siendo Diferente. Ser Feliz Siendo Diferente es un programa de entrevistas donde conocemos un poco más la vida personal de nuestros invitados. Hoy tengo un invitado muy especial que le agradezco de antemano su amable atención. Él es licenciado en lengua y literatura, peruano de nacimiento, padre, esposo, el crítico literario, poeta, narrador. Pues y podríamos aquí seguir haciendo quiero que él mismo nos cuente más de su vida. Nicolás Hidrogo Navarro, bienvenido. Muchas gracias, Jaime, por tu invitación y aquí estamos para poder compartir un buen rato y poder demostrar el otro lado humano que tú en tu programa siempre tratas de sacar a la luz a veces a la gente que escribe y que hace algo. Encantado de estar contigo. Muchas gracias y comencemos de una vez porque sé que el tiempo se nos va a hacer muy cortico. La primera pregunta que yo siempre hago es, ¿quién es Nicolás Hidrogo Navarro, el hombre? Alguien tan sensible que se esconde bajo una caparazón de un guerrero. Alguien que ama la naturaleza en grado extremo, los animales en grado extremo y que ama, digamos, la familia, la soledad, la intimidad. Alguien que hace sus cosas en solitario. Me gusta tener ese carácter de ermitaño. Me siento cómodo cuando estoy solo. Para escribir lo hago solo. Para llorar lo hago solo y para ser feliz lo hago solo. Ok. ¿Su familia cómo está constituida? Yo sé que es casado y tiene varios hijos. ¿Cómo está constituida la familia? Sí, sí, somos una familia corta. Mi esposa, sí, mi esposa es Rosa Marisa Cabrera Arteaga y mis tres hijos. El primero tiene 26 años, se llama Childre Ludwig John Hidrogo Cabrera. La segunda, él es ingeniero civil. La segunda es Yomara Carolay Hidrogo Cabrera. Ella es médico, medicina humana, estudió. Y la tercera es Nadesha Nicole, lleva mi nombre, Hidrogo Cabrera. Los tres son mis hijos, ella tiene 16 años, la última, y está ya terminando su colegio, su media aquí en el Perú. Los que dicen los que han tenido hijos, que los hijos son los mejores maestros. ¿Qué opina de esa afirmación? Sí, sí, yo la verdad tengo tres hijos maravillosos de los cuales aprendo y son los que me regañan en casa cuando estoy haciendo algo a veces exabrupto. Yo soy un hombre siempre de excesos, pero de excesos en positivo. Y ahí en ellos, junto con Marixa, mi esposa, tengo mis anclas. Son los mejores consejeros para decirme cómo vestir, qué no decir, cómo no caminar y qué no hacer. Son mis anclas. Diría yo, ellos son mis mejores consejeros en casa, ¿no? Y hasta me prohíben cosas cuando ven que no debo hacer lo que no debo hacer, porque saben que soy muy osado, muy atrevido, hago cosas, pero cuando ellos me lo prohíben, son los únicos a los que les hago caso, ¿no? Pues tienen gran poder sobre usted, según eso. Ah, por supuesto, mucho poder. Sobre mí tienen mucho poder. Sobre todo la última. Profe, ¿qué encanto tiene Lambayeque que todavía permanece usted viviendo allá? Usted podría estar viviendo en cualquier parte, en cualquier ciudad del Perú o del mundo. ¿Qué encanto tiene Lambayeque que tiene sus raíces tan ancladas? Mira, Lambayeque es una ciudad dormitorio, es una ciudad muy apacible, a pesar de que la modernidad trae inseguridad ciudadana, trae delincuencia, pero Lambayeque, comparado con muchas ciudades del Perú, es una ciudad muy tranquila. Tú puedes caminar 1, 2, 3, 4 de la mañana y no te pasa nada. Tú puedes ir, por ejemplo, yo estoy aquí a 100 metros, tengo al Museo Tumbas Reales, Señor de Zipán. Otros se vienen desde 18,000 kilómetros de distancia a conocerlo. Yo estoy a 100 metros, todos los días paso por acá.
para ir al mercado, paso por todos los días. Estoy a 300 metros de otro museo. Estoy a 400 metros de la Universidad Pedro del Gallo, donde yo he estudiado, donde me he formado y donde estudiaron mis hijos, estudió Marixa. Es decir, todo lo tengo a la mano, caminando puedo llegar. Esa es una de las cosas que a mí me gusta de Lambayeque, que es una ciudad muy tranquila, muy segura, muy turística y que puedo, pues, un domingo salir a comer bueno, ahorita por pandemia está restringido, pero normalmente tú sales a comer tu causa, todo lo que tú quieres está a la mano. Ok. Vamos a usar las técnicas narrativas que usted nos ha enseñado. Ok. Vamos a hacer un flashback a a ese encuentro que tuvo con su esposa, según ella nos contó, Mm, en un recital de poesía. ujú. ¿Qué tenía esa mujer que se robó su corazón? Pues mira, yo estuve sentado adelante como parte, digamos, en ese tiempo yo estaba en la universidad y de pronto escucho un par de voces a dos filas detrás mío y de pronto volteo y me encuentro con la mirada de ella, de Marixa, con una sonrisa tan tierna, tan dulce, tan tenue, tan inocente, que creo que esa mirada fue el flechazo a primera vista. Pues ahí no ocurrió nada porque obviamente pues apenas la vi, pero coincidentemente al salir había una treintena de personas, salimos casi juntos y ella pues me preguntó que si me gustaba escribir, que si me gustaba la declamación, le dije que sí y bueno, entre en esa conversa, pues le dije, sí, me gusta escribir. Y ella me dijo, a mí también me gusta escribir. Y su hermana de ella había participado. Entonces, ahí fue el primer contacto, pero obviamente quedamos en que, pues me preguntó que por dónde vivía, le dije que vivía cerca de un colegio, hasta que un día se apareció ahí en la puerta de mi casa. Y bueno, y por ahí empezó a construirse todo. Pero el primer contacto fue un contacto de una chica muy esmirriada, muy flaquita, con unos robacorazones, con una carita muy tenue, muy limpia, y eso me impactó. Sobre todo la sonrisa, pues creo que ya el destino se cruzó ahí y no sé, a partir de ahí pues ya no dejé de pensar en ella, ¿no? Hasta que un día, pues casi a la semana apareció en la puerta de mi casa preguntando por mí y bueno, de ahí ya vino una seguidilla de cosas, ¿no? Y de De eso, y de eso hace 20 como 27 años, según 27 años, sí, 27 años, que no es, exacto. que no es un tiempo así como de que uno diría es una aventura. O sea, 27 años ya es una relación muy estable. Claro, no, nunca la vi como una aventura. Yo desde que ella, pues llegando a la casa, yo estaba todavía en la universidad estudiando y como ella llegaba frecuentemente a visitarme, yo algunas veces me atreví a dejarle la llave de la casa, de la puerta de la llave de la casa y le dije, cuando quieras venir para acá, vente acá. Y me dijo, ya, encantado, ¿quieres que te lave algún polo o alguna camisa? Bueno, si tú crees, le digo, yo uso muy poco. En ese tiempo mi vestuario era pues escasísimo, ¿no? Yo tenía apenas 3 camisas, un par de pantalones, 2 polos y nada más. Era estudiante universitario, no tenía los medios. Entonces ella, bueno, un día llegué y encontré todo mi ropa lavada y solamente tenía mi bermuda para poner. Bueno, ni modo, pues no me lo había lavado. Y como acá el sol es muy fuerte, se secó para la tarde, pues a eso de las 4 o 5 ya estaba seco. Entonces alguien me lavó la ropa por primera vez, que no fue mi madre, y obviamente, pues, y toda mi etapa universitaria yo me lavaba la ropa, ¿no? Yo era el que aseaba el cuarto, lavaba mi ropa, pues yo me iba al comedor universitario, ya traía la comida, y desde entonces, pues un día empecé a traer la comida del comedor universitario para comer, no solamente yo, sino también ella, ¿no? Y ahí, poquito a poquito, se fue quedando en la casa hasta el día de hoy que
nos quedamos para siempre. 27 años después. Exactamente, exactamente. Nicolás, quién fue Pedro Luis Gallo que le rindieron homenaje fundando una universidad con su nombre? ¿Fue alguien importante en el Perú? Muy importante. Pedro Ruiz Gallo es un símbolo de la cultura y de la ciencia. Fue el inventor de muchas cosas, dentro de otras, fue inventor de un reloj gigante de más o menos 5 metros, que cantaba el himno nacional, que daba el día, la hora, los meses. Era una persona que tenía mucha invención, era un inventor, un inventor. Y obviamente dentro de todas esas cosas que inventaba, pues era muy cercano de acá de Lambayeque, era un etenano y era una persona muy reputada, muy reconocida dentro de las ciencias en el Perú. Y a partir de eso, pues creo que con todo mérito y justicia se le puso el nombre de Pedro Ruiz Gallo, ¿no? Es un inventor peruano que inventó varias cosas dentro, digamos, de la guerra con Chile, inventó varias cosas, pero ese reloj famoso se lo llevaron los chilenos. Ese es Oh, por eso que a él se le recuerda mucho. El reloj obviamente ya no existe acá porque se lo llevaron o creo que lo desmantelaron en Chile, no sé qué barbaridad hicieron, pero Ruiz Gallo es una persona muy reconocida aquí en el Perú como uno de los sabios, junto con Federico Villarreal, el matemático. Pero Ruiz Gallo fue un ingeniero inventor, ¿no? perfecto. Le he escuchado muchas veces el peque. Mm. Yo sé que el peque de la cultura peruana, de la selva de Perú, es una embarcación. ¿Qué significado tiene el peque en la cultura peruana? Bueno, el pequepeque es una pequeña embarcación rústica de madera que tiene un motor fuera de borda y que es básicamente, así como los venecianos tienen su taxi, que son las lanchas, en la selva del Perú las carreteras son mínimas, hay una sola carretera de penetración, pero la gente viaja de una ciudad a otra, porque en la selva las ciudades son básicamente, son a orillas del río Amazonas, y obviamente el Pequepeque desde Moyobamba hasta Manaus, Brasil, el Pequepeque es la embarcación por excelencia. Desde el punto de vista, digamos, de la comunicación y el transporte fluvial, el Pequepeque es, vamos a decir, es pues, pues la carretita que lo puede tener cualquier familia. Normalmente los niños en el Perú, los jóvenes en el Perú que están en edad de colegio y que viven a las orillas de los ríos, básicamente tienen por transporte al pequepeque. Es un motorcito de unos 20, 30 caballos de fuerza y obviamente fuera de borda y pues la embarcación. Es un motor que, una embarcación que no pasa de los $300 de precio, ¿no? Y lo puede tener cualquier persona porque te es útil para ir de compras, para traer carga, para irte de paseo, visita a la gente. Pero tiene dentro, digamos, de lo literario, tiene una connotación que le hemos dado una connotación sexual. Cuando alguien dice tiene un buen peque, significa que tiene un buen aparato genital, grande, erecto, porque el peque una embarcación puntuda, erecta, firme, de madera, construido de un solo tronco de madera y que oscila entre pues los 3, 5 metros hasta los 15 metros. Hay peque hasta de 15, 20 metros. ¿Por qué? Porque se corta el árbol. En la selva del Perú hay árboles que tienen hasta 30 metros de altura. Se corta el árbol, se corta arriba las ramas, se corta las raíces y todo eso se fabrica una canoa. Y esa canoa se le pone un motor fuera de borda y pues ese es el vehículo por excelencia en la selva. Pero esos solo son para transporte humano, ¿no? Los pescadores también lo utilizan para sus labores de pesca. Sí, sí, sí. En realidad, dependiendo de la necesidad, los peque son, hay peques que transportan café, plátano, animales.
Es decir, hay peque que pueden llevar hasta 10, 15 personas, Ok. hasta 20 personas, dependiendo del tamaño y dependiendo también del el motor, porque de acuerdo al tamaño también está el motor. Entonces, el peque es, digamos, un medio de transporte muy usado en la selva. Hay puertos donde inclusive turísticamente el turista va y hace un tour de unos 10, 15 minutos que te llevan río arriba y obviamente te hacen conocer todo el paisaje pintoresco que hay en la selva, ¿no? Es una embarcación muy usada y es símbolo del transporte en la selva del Perú. Por lo menos en la selva del Perú, y sé que también en el Brasil también existen muchas embarcaciones de esta Que naturaleza. se podrá llamar de otra forma, pero es la misma embarcación. Sí, 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 se puede llamar, en realidad, pues acá en el Perú es peque peque, ¿por qué? Porque obedece a una onomatopeya. Peque, 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 peque. Que Motor el motor. Ajá. suena, el motor suena así. Peque, 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 peque. Y entonces, ahí, obedeciendo a la onomatopeya, se le ha puesto, ahí viene el peque, peque, que en realidad es el peque, 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 el ruido del motor. Por eso se llama peque, peque. Bueno, vamos a volver a hacer un raconto o un flashback de acuerdo a su respuesta. ¿Por qué un joven de la selva del Perú se decide por la literatura y no por otra carrera de pronto más asequible a su entorno? De pronto la veterinaria, la ingeniería agronómica. Pues, ¿por qué la literatura y no otra carrera? Mira, mi padre es peluquero, porque lo es hasta ahora. La peluquería de la década del 70, porque yo soy del año 68, la peluquería de las décadas del 70, 80 y los 90, hasta los 90, era un emporio de libros de cómics, Calimán, Tamacún, La Pequeña Lulú, Condorito. Y yo era el encargado de alquilar las revistas porque mi padre era peluquero y de comprar las revistas. Entonces, yo, antes de ir a la escuela, a la edad de 6 años, yo ya leía los cómics. Chapuceaba pues ahí a medias entre la imagen y eso, pero ya leía. Y yo le cogí un amor único porque en ese tiempo no había la televisión en la selva. Te hablo de la década del 80. Entonces, para mí, el mejor entretenimiento era en el día, era pues las revistas, y luego en la noche era el cine, que era lo único que había de entretenimiento en la selva. Entonces, yo le cogí un amor enorme a los cómics. Yo soy producto de los cómics. Y entonces me encantó eso. Luego de los cómics, mi padre leía esos libros de editorial Bruguera española, Marcial Lafuente Estefanía, los libros de Cobolladas. Y eso para mí fue la puerta de entrada a la literatura. En realidad, a mí me fascinaba mucho leer, por eso que digo que yo tengo muchas lecturas recesivas en mi cabeza a la hora de crear un texto, sobre todo las reminiscencias infantiles. Y es ahí que yo me dije un buen día, me gustaría ser un creador de libros, de historias, de cuentos, sumado a que mi madre era una gran contadora de cuentos, de mitos, de leyendas, de tradiciones. Pero oral, Eso para mí, oral, contador oral. oral, exacto. Mi madre en realidad era una persona que tenía una escasa educación, tenía solamente segundo año de primaria, pues no había ido mucho a la escuela, pero era una gran contadora oral y tenía una capacidad histriónica que la verdad que todas las noches cuando salimos fuera de la casa, a la puerta de la casa, en un petate, nosotros nos acostábamos a dormir, éramos en ese tiempo 5, y obviamente ella nos contaba historias. Entonces, sumado a mis lecturas, digamos, de los cómics, más la influencia de mi madre, diría yo, parte, digamos, se lo debo mucho a mi madre, porque obviamente nos contaba tantas historias y cada noche salía con una nueva historia. La historia de la carreta, la historia del jinete sin cabezas, tantísimas historias, y la verdad que eso me fascinó. Y yo diría, ingresé inicialmente a estudiar o a leer textos literarios por mi madre, ¿no? Porque mi madre me influía, no literariamente, sino oralmente, a través del el cuento, las leyendas que ella nos manifestaba, ¿no?
Entonces, pues, podríamos decir que tu mamá pudo haber sido como la Sherazada en las mil y una noches. Exactamente, sí, 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 tenía una capacidad, mucho del léxico, muchas de las historias que yo cuento en los 10 libros que ya he publicado, se los debo a mi madre. Es más, inclusive la novela, que ya la tengo casi lista para publicar dentro de poco, que se llama La Brava, es una novela que cuenta toda la vida y la peripecia de mi madre. Es una novela basada en una mujer y esa mujer es mi madre. Entonces, pues yo tengo mucha influencia de ella porque ella me contaba historias pues de toda índole, sobre todo leyendas, mitos, cuentos de, digamos así, de para irnos a dormir ya cuando venía la carreta y tanta cosa, ¿no? O sea, mucha influencia de ella, tengo mucha influencia de ella. Entonces podemos decir que la mejor herencia que has recibido de tus padres ha sido la literatura. Por supuesto. Mira, ya que hablas de herencia, Jaime, aparte de esa herencia que mi madre de ser una contadora oral, una cuentacuentos, una cuenta leyendas, me dejó dos herencias que me catapultó a la literatura. Dos cosas. Yo tenía 15 años, estaba en tercer año de secundaria y mi madre me hizo dos regalos inolvidables, únicos, que los tengo y que obviamente son para mí el punto de partida de todo. Me regaló una máquina de escribir Olivetti. De Yo las tenía verdes, 15 años las y verdes. tener una máquina de escribir a los 15 años para mí era una cosa, era como que si alguien te regala hoy una computadora, Ujú. ¿ok? En ese tiempo una máquina de escribir, me regaló una máquina de escribir y yo te lo juro, nunca paré de escribir con esa máquina. Bueno, ya después cuando hubo la computadora ya la dejé, que la tengo aquí de reliquia. Pero esa máquina para mí fue el punto de partida para empezar a escribir, número uno. Y número dos, para completar el circuito de la influencia, me regaló el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua original, de 5 tomos voluminosos, grandes. Yo nunca leí la Biblia en su totalidad, pero sí leí el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua 3, 4, 5 veces durante toda mi vida, desde la edad de 15 años hasta ahora sigo leyendo el diccionario. Por eso que la gente dice, ¿por qué usa tantos términos complejos, difíciles? Porque soy un devoto, un adicto al diccionario. Es más, Jaime, en mi casa, aquí en mi biblioteca, por lo menos, aparte de ese diccionario que es el fundacional, tengo por lo menos 10 diccionarios. 10 diccionarios. Tengo el pequeño Larousse, tengo Sopena, tengo muchos diccionarios. Para mí es como una cábala tener libros al lado y sobre todo el diccionario al lado. Porque cuando yo no encuentro, que siempre encuentro una palabra que no ha pasado por mi vocabulario, me voy corriendo a buscar y a desasnarme. No estoy esperando de que, bueno, ya después alguna vez, no. Yo soy uno de los tipos que encuentro una palabra desconocida, inmediatamente voy a buscar qué significa. Y de esa manera no me olvido nunca. Y la empiezo a usar inmediatamente. Los que hemos estado en los talleres, en los diversos talleres desde que empezó la pandemia, nos hemos dado cuenta del amor que le tiene a los gatos. ¿Se Mm. identifica con el gato o se identifica con algún otro animal? Bueno, por ahora básicamente yo me identifico con los gatos, porque la verdad que fue mi hija, la segunda, la que un día trajo en una cajita, e ingresó a la casa de contrabando 3 gatitos pequeños. Y la verdad que yo nunca, o sea, nunca, y justo acá hay uno que va aquí de cariño, yo nunca habíamos tenido gatos acá, en casa, nunca. Por la sencilla razón de que nos parecía que era la casa muy estrecha, que los animalitos pueden ensuciar. No, nunca teníamos, pero tampoco nunca hacíamos el maltrato a ningún animal. Ujú. Sin embargo, un día mi hija trae 3 gatitos pequeñitos y yo suelo hacer limpieza muy temprano en esta casa, soy el que hace la limpieza total de la casa temprano, y entonces descubrí que maullaba algo, escuchaba unos soniditos y resulta que había una cajita y en esa cajita
habían 3 gatos que mi hija había recuperado de la basura, habían botado a los gatos en una cajita y mi hija las trajo. Te estoy hablando hace ya 3 años, a partir de entonces le he cogido a los gatos un cariño enorme. Que gato que encuentro en la calle, lo trato. Aquí en la casa hemos tenido hasta el momento ya 32 gatos, pero no todos juntos, sino que en el camino, algunos que les hemos rescatado ya moribundos, se nos han muerto, otros los hemos regalado para no encariñarnos y nos hemos quedado con 5 gatos en la casa. Pues yo tampoco tengo mascota, pero he tenido la experiencia con familiares que dicen que el gato es una excelente mascota. Y Sí, sí, la poquita experiencia que he tenido con ellos, es un animal muy, muy cariñoso, muy independiente y muy fácil de manejar. exacto. Sí, sí, es cierto eso. Vamos al tema al tema de moda, al tema de la pandemia. ¿Qué ha significado la pandemia para Nicolás Hidrogo Navarro? Un espacio de oportunidades donde para otros ha sido un espacio de dolor y llanto. Gracias a Dios no tenemos en la familia directamente, ni tanto por la familia directa de mi esposa y mío, no tenemos pérdidas. Sí hemos tenido pérdidas de tíos, abuelos que han fallecido, pero por causas más naturales que por la pandemia. La pandemia para mí ha significado una puerta de oportunidades de potenciar hacedores literarios, conglomerado cultural, en un espacio más internacional a través de la virtualidad. Antes lo hacíamos a través de la presencialidad, notoriamente desde hace 17 años, con la misma intensidad con la que hacemos ahora. Pero la pandemia nos obligó a, digamos, usar la virtualidad más que antes. De tal manera que para mí, si alguien me pregunta, la pandemia fue un espacio, un momento de oportunidades. Y si bien es cierto, la pandemia se va a quedar con nosotros, pero también se va a quedar con nosotros la tecnología para explotarla como no la explotábamos antes, ¿no? Correcto. El 23 de abril del 2004 nace Conglomerado Cultural. ¿Cuál era el objetivo en ese momento? En ese momento el objetivo era tener una tribuna, una vitrina permanente durante todos los viernes en el Instituto Nacional de Cultura, que hoy es Dirección Desconcentrada de Cultura, para leer cuento y poesía alternadamente un mes, pero con un ingrediente, que los cuentos y los poemas que se leyeran tuvieran un contenido. Entonces yo en ese tiempo tenía pues mucho, bueno, como lo sigo teniendo ahora, muchos amigos de la universidad y los invitaba, le digo, mira, ¿sabes qué? ¿Te parece el día viernes para que comentes cuentos junto conmigo y otro más? Y obviamente yo empezaba a hacer comentarios de los cuentos. O sea, antes habían los famosos recitales que lo siguen habiendo, pero yo veía que el recital era algo incompleto, inconcluso. ¿Por qué? Porque era alguien que leía, lo aplaudían, venía el otro, leía, lo aplaudían, venía el otro, leía, lo aplaudían, pero no había un comentario crítico, no había un análisis crítico. Entonces yo incorporé ese ingrediente del análisis crítico en mesa. O sea, no era el clásico recital de lectura y aplauso y sentado y luego chao, sino que cada poema que se leía, digamos, le hacíamos, después que leía el autor en el atril, hacíamos un análisis y teníamos 3 tipos de análisis. Yo hacía el análisis hermenéutico, otro hacía el análisis deconstructivo y otro hacía el análisis semiótico. Eran 3 métodos de análisis. Entonces el análisis, wow, todo el mundo llegaba, no por escuchar el poema, en realidad en el fondo yo lo descubrí, sino por el análisis, porque obviamente como eran 3 tipos de análisis cruzados, decían, lo más rico que hay no es la lectura del poema, sino la interpretación del poema. Entonces, eso fue el primer aporte que hizo Conglomerado Cultural a la comunidad literaria y cultural de aquí de Lambayeque, porque nunca antes se había hecho. Siempre se había hecho recitales, lectura de cuentos, lectura de poesía, y bueno, listo. Nos inscribíamos 10, 15 personas, 20 personas para leer, y la pasábamos 2 horas leyendo y leyendo, pero nada de comentario.
no había un análisis crítico, una reflexión crítica. Entonces, ese fue el punto de partida de Conglomerado Cultural para tener las noches de cuento y poesía que se hicieron muy famosas, y sino que por pandemia ahorita pues estamos prohibidos de reunirnos, ¿no? Bueno, cuando el creador le diga, Nicolás, te necesito aquí, ¿cómo quieres ser recordado? Como un gestor cultural que promovió el arte y la literatura, que incentivó a mucha gente, que se atrevió a desafiar al canon literario tradicional y hacer innovaciones con el neocreacionismo. Para mí, fundamentalmente, eso es la idea, como me gustaría, como recordar, que me pusieran en un epitafio hacedores literarios. Y eso sería para mí lo más importante. Perfecto. Hola. Te llamo luego, te llamo luego. Sí, disculpa. Adelante, Jaime. Los que estudian el genoma humano dicen que el genoma humano, todos tenemos el 99% igual. Y en ese Mm, 1% es donde nos diferenciamos. mm, ¿Qué hace diferente Nicolás Hidrogo Navarro a los demás hombres que existen o que existimos, pues? claro. Mira, yo soy un tipo muy experimental, soy muy curioso, por eso que me vinculo mucho con los gatos, porque recuerda que el gato La es sinónimo de curiosidad. curiosidad. Yo soy muy gato en sí, en el fondo. Me gusta, ¿sabes qué? Ir contra la corriente y ir por el camino más estrecho, más angosto. Mientras que es fácil ir por una carretera, a mí me gusta ir por una trocha. Esa es una de las cosas que a mí me caracteriza. Eh, He experimentado muchas cosas, me gusta reinventarme, me gusta transgredir y hacer cosas que normalmente no lo hacen otros. Creo que ahí está la gran diferencia que pueda tener. Creo que si las personas dejáramos de hacer las cosas similar a la que hace todo el mundo de manera ordinaria, creo que seríamos muy distintos. El mundo sería ¿Por muy qué? distinto, estamos de acuerdo. Exactamente. Seríamos más distintos de lo que somos, porque en realidad somos distintos, pero seríamos más diferentes, en mejor de los casos, si es que hiciéramos cosas que normalmente no suele ser el común de la gente. Y creo que en literatura pasa lo mismo. A veces estamos acostumbrados a los mismos tópicos, a los mismos textos, y no nos atrevemos a ir a otro. En el caso mío, no. Yo me gusta meterme, aunque la gente diga, no te entiendo. Y yo le digo, pues qué gloria, como decía Borges, hay en que no lo entiendan a uno por completo, porque justamente esa gloria no es presente, sino esa gloria será venidera cuando la crítica literaria o estudiosos en el futuro lean los textos de uno, ¿no? A Vallejo no se lo valoró mientras vivía, a Vallejo se lo valoró 30 años después de haber estado bajo tierra en un cementerio de París, ¿no? Todos los seres humanos tenemos talentos que desarrollamos cotidianamente, pero también tenemos talentos que dejamos guardados para más adelante, para cuando tengamos tiempo, para cuando nos jubilemos, cuando tengamos dinero para muchos. ¿Qué talento tiene reservado para el futuro Nicolás? Pues mira, a veces hay cosas que yo creo que ni uno mismo lo sabe, pero creo que una de las cosas que a mí me gustaría experimentar sería meterme a pintar. Me encanta la pintura, me gusta, soy un pintor frustrado. Aquí en mi casa tengo témperas, acuarelas, óleos, pinceles. Bueno, tengo un hermano profesional de pintura, pero la verdad que una de mis cosas que tengo reservado para más adelante es la pintura. Me gustaría dedicarme a pintar. Creo que no sé cómo responderé, pero sí me gusta hacer garabatos, me gusta hacer caricaturas, y bueno, pues creo que por ahí será un talento recesivo que tengo y que más adelante será latente, ¿no? No lo sé. Lo veremos, el tiempo lo dirá. Exactamente, exactamente. Nicolás, un superhéroe favorito. Un superhéroe, para mí, Tamakun. Tamakun de los cómics. Ujú. Tamakun era
para mí siempre fue mi héroe. Pero pues eso fue, o sea, Tamaku tiene otro nombre porque no, pues, no está como en mi lista. Ah, no, no. Tamakun es un personaje de un cómics. Así como, sí, es un personaje. Tamakun era alguien, era un oriental que tenía pues turbante, todo eso, tipo Calimán. Ok. Y obviamente pues en realidad era un tipo que sorteaba mil y un aventuras y de todas salía bien librado, ¿no? Pero si tú me pides un personaje, un héroe digamos, de la historia, vamos a decir, real, Leónidas, el gran personaje de los 300 de los espartanos, el gran rey espartano, Leónidas, Ok. para ser más conocido el El personaje, plat, el el héroe. plat, el plato de comida preferido de Nicolás, ¿cuál es? Pues a mí me gustan mucho los tallarines. Me gustan los tallarines verdes con apanado de carne de res que le echan encima pan molido, pan seco molido. Me encanta eso. ¿Y qué música escucha Nicolás Hidrogo? Pues a mí me encanta mucho el rock en inglés de los 70, 80. Soy un fanático. Para escribir, esa es mi telón de fondo, mi cortina de fondo, la música de los 70 y 80. Esa es mi época favorita. De los Bee Gees, todo ello, ¿no? Ok, vamos a entrar en preguntas cortas para respuestas cortas. ¿A qué le tiene miedo? A no poder escribir. ¿De qué se siente orgulloso? De mis hijos. Una debilidad y una cualidad. Debilidad, impulsivo. Cualidad, perseverante. Cuando se mira a un espejo, ¿qué ve? ¿O a quién ve? Pues yo soy muy narcisista, me veo a mí mismo y a mí mismo me digo, cada vez estás más joven. Para Nicolás Hidrogo Navarro, que es una locura. Hacer algo que los demás no se atreven a hacer. Entonces, ahí con lo poco que lo conozco, se ve que ha hecho muchas. Pues muchísimas, como no tienes ideas. He hecho muchísimas locuras. Y una de las grandes locuras que he hecho en mi vida es me gustan hacer proezas. Pues me subí a la Torre Eiffel donde la gente no quería subirse al segundo nivel, pues ahí me subí yo. Estuve en Francia hace unos 4 años atrás y me subí a lo más alto de la Torre Eiffel, donde uno se ve como una hormiga desde lejos a la gente. ¿Le gusta con los ojos abiertos o cerrados? Pues cerrados. Es más fascinante porque uno se imagina más y uno ficciona más. Creo que cerrados, sí, cerrados. ¿Qué hace enojar a Nicolás Hidrogo? La impuntualidad. Soy enemigo del impuntual y de la impuntualidad. Nicolás Hidrogo Navarro quisiera ser famoso o reconocido. Reconocido, famoso se acaba, la fama se acaba. A mí me gustaría ser reconocido, leído más adelante, no ahora, porque yo estoy diciendo que el reconocimiento nunca llega en el momento en que uno está vivo. En literatura llega cuando uno está muerto. Si pudiera elegir el sitio ideal para vivir, preferiría playa o montaña. Montaña, la ¿Qué, montaña. qué- Me qué gusta encanto, la selva. qué encanto tiene la montaña? Pues la montaña, pues mira, tiene vegetación, tiene oscuridad, tiene silencio, tiene frutos. Y me gustaría ser como una especie de cavernícola recolector. La montaña me lo ofrece todo, porque ahí hay inclusive hasta lagunas, hay ríos, riachuelos, y ahí donde hay una laguna, donde hay un río, está la comida. ¿Le gusta rapidito o despacito? Híbrido, ambas cosas, dependiendo. Jugar con ambas cosas. ¿Qué es lo primero que le mira a una mujer? Los pechos. Me gusta la mujer que tenga
unos pechos prominentes. Me encanta. Es una forma muy femenina ver a una mujer con unos pechos protuberantes. Si tuviera unas gafas que pudiera ver el futuro, ¿en qué se enfocaría? Pues me enfocaría en, en ver cómo va a quedar dentro de unos 50 o 100 años el libro. Y mi mirada es que el libro va a ser como el fondo que estoy teniendo acá, en pantalla del Zoom, va a ser un museo. Solamente muy pocas personas van a acudir a beber de los textos. Eso lo veo. O sea, veo que el libro va a perder, no va a perder el encanto, pero va a perder lectores. O sea, siempre van a haber libros, nunca va a dejar, pero van a haber cada vez menos lectores. Van a haber más, paradójicamente, van a haber más libros, pero menos lectores. Y no hay nada como el encanto del libro en físico. A mí me dicen, Ah, por supuesto. físico o virtual. Te comento algo, no, para mí físico. Te comento algo, Jaime. Yo tengo libros de cuando era colegial, porque empecé a adquirir mi biblioteca cuando era colegial. ¿Y sabes qué es lo más maravilloso? Que en algún momento cuando iba al colegio, llevaba mi libro para leer en hora de recreo, en hora de receso, o cuando estábamos de aniversario. ¿Y sabes qué encuentro? Encuentro hojitas, digamos, de los árboles que se han caído dentro de mis hojas de los libros. Encuentro libélulas, maripositas. ¿Sabes qué? Eso es algo único. Cuando encuentro algo es como que encontrar un fósil. Y recuerdo las lecturas porque me pongo a leer lo que leía hace 30, 40 años atrás. Y la verdad que es algo, una experiencia, es hacer un raconto. Y digo yo un raconto porque me pongo a leer todo lo que leí hace 40 años atrás y es una experiencia maravillosa porque lo lees y encuentras cosas que te habías olvidado y otras que se habían quedado en ti. ¿Qué papel juegan los amigos en la vida de Nicolás Hidrogo? Muy poco papel. Te voy a decir, Jaime, que tengo muy pocos amigos, pero muchos compañeros, mucha gente que me rodea, pero amigos muy poco. En colegio cultivé un par de amigos, en la universidad, pues uno, y en la vida literaria, muchos compañeros, pero muy pocos amigos. Muy pocos, soy de pocos amigos, de muchos compañeros. Sí. ¿Qué encanto tiene la soledad? Al comienzo de la entrevista nos dijiste que te gusta la soledad. ¿Qué encanto tiene la soledad? Pues creo que en la soledad se gestan las mejores cosas desde el punto de vista literario, porque es el momento en que tú haces sin la mirada escudriñadora o la mirada, qué sé yo, sancionadora de los demás. Para mí la soledad es sinónimo de apertura, sinónimo de desnudarte contigo mismo, ser fiel contigo mismo y de poder escribir. Me gusta escribir sin que nadie me vea. Me escondo para escribir. Bueno, te voy a dar tres palabras. Me vas a decir el significado de ellas, en cualquier orden. Felicidad, libertad y fidelidad. Libertad, fidelidad y felicidad. Para mí la libertad está en primer orden. Y, y danos el significado de las tres. Ah, perdón. Ah, yo pensé que quería solamente el orden. Bueno, la libertad creo que es la condición sine qua non por la que todo creador, todo artista, todo intelectual, pues lo aspira. Yo creo que sin libertad no habrían las cosas que hay en el mundo. La libertad es madre de todas las grandes creaciones. Para mí, sin libertad puede haber mucho dinero, puede haber muchas comodidades, pero la libertad es el tesoro más grande que puede tener el ser humano. La fidelidad, porque creo yo mucho que con quien hagas amistades, con quien convivas, necesitas tener la seguridad que con ella puedes confiar y hacer cosas y todo eso se queda en casa. Y la felicidad, creo yo,
que es ese foco intermitente que necesitamos en la vida, porque si no, la vida nuestra sería una ruina. La felicidad para mí es un foquito que se prende cada cierto tiempo. Es como, es como una, Una vamos a libélula. decir, como una libélula, ¿no es cierto? Nosotros acá le llamamos luciérnaga. Ah, también, Como sí. una luciérnaga que cada cierto tiempo se prende. Eso para mí es la felicidad. Porque un foco está prendido permanentemente, pero una luciérnaga intermitentemente dentro de la oscuridad es mucho más maravilloso, mucho más poético, una libélula en medio de la oscuridad que un foco prendido en medio de tu habitación. Totalmente. Para Nicolás Hidrogo, ¿qué es un error? Un error es un equívoco necesario para quien hace. Yo considero que quien hace cosas tiene todo el derecho de equivocarse y de cometer errores. El que no hace, De nosotros depende si nos afecta o no. claro, yo pienso, bueno, para poder, digamos, determinar a veces lo que inicialmente para otros es un error, resulta que pasados los días, pasados los meses, resulta que no era un error, sino que en ese momento nosotros lo juzgábamos como un error. Y resulta que ese error resultó siendo necesario para abrir un espacio de oportunidad. Por ejemplo, el error humano de esta pandemia fue haber creado un virus artificial, pero ese error llevó también a otro tipo de oportunidades. Entonces el error es relativo. El error es para unos, pero el efecto puede ser de manera positiva para otros. Y de acuerdo a cómo lo manejemos, que no nos afecte. Exacto. ¿El libro preferido de Nicolás Hidrogo Navarro cuál es? Pues La Casa Verde de Mario Vargas Llosa tiene también un efecto muy simbólico. Aparte que lo empecé a leer a la edad de 15 años, tuve el privilegio que el premio Nobel en el año 2003, bueno, 7 años después obtuve el Nobel, el año 2003 conversé con él, le dije que ese libro me acompañaba desde que era colegio y que inicié la escritura narrativa por él, y le dije que lo había empezado a leer hacía pues casi 30 años. Y él me dijo, ¿y lo sigues leyendo? Muchas veces. Cada vez encuentro que la misma historia tiene otra óptica, otra dimensión. Me volvió a tomar el libro, me había puesto una firma, me cogió el libro, ven, y me puso otra firma. Ese libro tiene 2 firmas de Mario Vargas Llosa. Y yo tengo una fotografía que para mí es emblemática cuando Mario Vargas Llosa me firma el libro. Para un buen escritor es indispensable leer el Don Quijote de la Mancha. Por supuesto. Quien no lee el Quijote de la Mancha no sabe lo que es literatura. El Quijote de la Mancha es un libro capital, es el libro emblemático, es el genoma, como lo dice Jesús Maestro, el crítico literario español, de la literatura universal. Quien no ha leído, no haya comprendido y no haya hurgado en él, ahí están todas las técnicas. El Quijote es el libro, vamos a decir, obligatorio para cualquier narrador. Sin el Quijote no entenderemos la literatura. Perfecto. Una situación difícil que hayas vivido y cómo la superaste. Pues mira, dentro de las tantas habría que elegir porque he vivido situaciones muy difíciles, como por ejemplo, alguna vez estando en pleno noches de cuento y poesía, hubo un apagón de luz. Hubo un apagón de luz. Y obviamente la noche se podía haber cancelado o se podía haber terminado ahí. Pero curiosamente yo soy un amante siempre, a todo lado, ando siempre algo así, como esto, una linternita, o como esto, algo así, una linternita. Siempre soy fanático, siempre toda mi vida, desde que era niño, siempre he tenido linternitas. Pero ahora ya tengo linternas más sofisticadas, que alumbran mucho más. Y bueno, como siempre lo ando yo en mi mochilita, no se canceló la noche, porque saqué la linternita y con ella pudimos hacer que las personas alumbraran para leer. Fue una situación bastante graciosa porque obviamente pues la gente cuando hay un apagón sale disparada, ¿no?
Pero en este caso yo atiné a sacar la linterna, la aprendí y obviamente el recital continuó. Y eso creo que es ¿Pero una de las cosas. estaban bajo techo o estaban No, bajo bajo techo? techo, bajo techo. Era un auditorio, sí, era un auditorio. Vamos a hacer un viaje al futuro. Nos vamos a ir al 2031. ¿Cómo se ve Nicolás Hidroco Navarro en el 2031? Pues con alguien que ha hecho, yo creo que hasta el 2031 por lo menos debo haber ya publicado unos 20 libros. Tengo 10 hasta ahora y creo que del 2031 todavía hay largo trecho. Pues en 10 años creo que a un ritmo de un libro por año debo de haber, 2031, debo estar festejando el libro mínimo número 20 de publicación. Si le dieran una varita mágica y le dijeran, puedes hacer el mundo ideal, ¿cómo sería el mundo ideal para Nicolás? Un mundo ideal que todas las familias tengan una biblioteca, pero que lean. Yo creo que la lectura, si bien es cierto, para algunos es vano oficio, es una pérdida de tiempo, pero creo que la lectura, aparte de hominizar, sensibiliza, hace tomar conciencia y creo que, como yo lo dije en algún momento, te hace, si bien es cierto, no te puede sensibilizar, hacer tomar conciencia, pero creo que lo hace al ser humano menos idiota de lo que es. Porque en los libros está el conocimiento, está el saber, está la otra vida que no te tocó vivir, pero que tú leyendo la puedes vivir. Para mí, una sociedad utópica sería una sociedad con cero analfabetismo y con una lectoría total. Papá, mamá, hijos, familia en general leyendo. Creo que sería otra la sociedad. No la sociedad como la que tenemos ahora, pues lleno de ignorancia, lleno de estupidez, porque creo que la literatura te hace menos estúpido y menos idiota. Por eso que como hay pocos lectores, hay más gente idiota en el mundo que gente, pues, verdaderamente cuerda o gente sensible, porque creo que de eso se trata, ¿no? Yo creo que a través de la literatura he encontrado ese espíritu de sensibilidad que a veces no lo desarrollan la gente ignorante, ¿no? No diga que la gente ignorante sea mala. Ser malo no es lo mismo que ser insensible. El ser malo ya es una actitud consciente y el ser insensible es una actitud de haber tenido un espíritu recesivamente no despertado. Creo que uno se sensibiliza cuando le despierta y la manera de despertar es la lectura, ¿no? La sensibilidad, la toma de conciencia, ¿no? Del ser humano es la lectura, ¿no? Sin la lectura creo que no hay ni escritor, ni poeta, ni lector. La ignorancia tiene que ver con el conocimiento. O sea, yo puedo ser ignorante, pero, o sea, no puedo. ¿Qué significado tiene o sea, la palabra ignorancia? ¿Qué es? O sea, porque nos contaste que tu mamá era contadora de cuentos, tiene una sabiduría, o sea, no es ignorante. Entonces, Claro. ¿cómo se podría manejar la palabra ignorancia? A ver, lo que pasa es que la palabra ignorante en la sección del diccionario de la Real Academia Española significa aquel que desconoce o que carece de un conocimiento de algo. Nosotros, los latinos, le hemos dado un carácter peyorativo en realidad. En términos reales, ignorantes somos todos. En Es algún, imposible que podamos leer, imagínate para leer la biblioteca que tenemos detrás de mí. imposible. Me pasaría toda una vida leyendo y no lo acabaría de leer. Y solamente eso es apenas una gota dentro del océano de todos los libros de la humanidad. Yo soy ignorante de muchos libros, de muchas cosas. Todas las personas somos ignorantes. Lo que pasa es que la manera digamos, de descalificar o de peyorizar a la gente, oye, eres un ignorante, pero ignorante es más o menos, es un insulto que se le da a una persona, pues que, pues yo digo, por ignorante lo han tomado por idiota, imbécil, estúpido, pero ignorante en realidad somos todos porque es imposible que el ser humano pueda abarcar la inmensa fortuna de la bibliografía universal. Es imposible.
Por lo tanto, las personas que no han leído no se pueden considerar ignorantes. No es lo mismo ignorancia que analfabetismo. Son dos cosas distintas. Ok. Hay mucha gente, por ejemplo, mi madre fue una de ellas, analfabeta, vamos a decir, porque no logró completar toda su etapa formativa básica, por lo tanto fue una analfabeta, pero no una ignorante, porque ella tenía la capacidad de la competencia de la oralidad, que no la tienen los alfabetos. Hay muchos alfabetos con grados profesionales que no saben contar un cuento. Ahora, no le vamos a decir que ellos son ignorantes, sencillamente es una persona que no tiene esa potencialidad, que no tiene esa capacidad. La Todos, ignora- ignorancia creo que to- está repartida por igual en todos los seres humanos. Todos todos somos ignoramos ignorantes. cosas distintas. Exactamente. Bueno, Nicolás, para ir terminando, porque ya se nos acabó el tiempo. Ok. El neocreacionismo para una persona que está entrando a la literatura, ¿qué es? Es una nueva forma de escribir, de recuperar lo que las vanguardias hicieron que se pierda, lo estético. Cuando alguien quiere entrar al neocreacionismo, tendrá que entender que la literatura es una construcción intencional, racional, que busca elevar el lenguaje del yo real al yo poético. Cuando alguien quiere entrar al neocreacionismo, tendrá que entender que la literatura es un artificio del lenguaje, de la creatividad, del intelecto. Para poder hacer poesía, porque la gente puede escribir poemas, pero no hacer poesía, para poder escribir poesía tengo que tener un conocimiento lingüístico y estético, y tengo que tener una intencionalidad. No se puede hacer poesía a partir de la ignorancia, a partir del desconocimiento y a partir de la falta de capacitación y estudio. Mucha gente expresa sus emociones y sus sentimientos y lo da como que es poesía. Eso creo que es un equívoco, un hierro que tenemos que corregir. Si alguien quiere entrar al neocreacionismo, tendría que pensar bien que debe escribir fuerte, diferente, potente, tropológico y debe tener una intención estética. Sin eso no hay neocreacionismo. Sencillamente hay una mera expresión, una mera función de comunicación, pero una comunicación coloquial, básica, ordinaria. El neocreacionismo es una apuesta por la recuperación de los valores estéticos literarios. La sofisticación de un texto es darle la fuerza, el poder, el valor literario que tiene un texto que se diferencia de la coloquialidad con la, digamos, con el arte. El neocreacionismo considera que la literatura es un arte y el arte tiene que ser cultivado, formado y obviamente impulsado dentro de su actitud de generar belleza y generar placer en la observación y en la lectura de los demás. Ok. La última pregunta con la que cierro todos los programas. Las abuelas dicen que los ojos son el espejo del alma y que cuando a nosotros nos brillan los ojos es que estamos haciendo las cosas con pasión. ¿Qué le hace brillar los ojos a Nicolás Hidrogo? Pues mira, a mí cada vez que leo un texto como el de Nelly Herrera, como el de Norma Pérez, como el de Marixa Cabrera, como el de Silvia Elizalde Apolo, como el de ahora, por ejemplo, el de Priscila García Buruán. Cuando leo esto, la verdad que siento un encanto y un amor por la mujer, porque digo, ¿cómo pueden haber logrado cosas si hace un año o 2 años atrás ellas escribían de una manera muy sencilla, muy ordinaria? Y en realidad a mí me hace brillar los ojos cuando leo un texto poético de alto nivel. Cuando leo a Huidobro, cuando leo a Octavio Paz, a Charles Butler, a Mallarmé, en realidad es el momento en que mis pupilas se dilatan más porque digo, oh, qué maravilla, qué portento. Y antes lo leía en escritores que ya están bajo tierra, pero hoy tengo la dicha y la fortuna que en el propio Hacedores Literarios hay gente con la que me maravillo cada vez que empiezo a valorar un texto.
wow, digo, ¿cómo pueden hacer esto? Esto es una cosa impresionante. Y verdaderamente eso es lo que a mí, pues, me impresiona, ¿no? Cuando leo un texto, verdaderamente, para mí la literatura es una pasión. O sea, yo llevo la literatura muy apegada en mí y a mí me fascina y yo diría que una mujer me puede conquistar, pero por la literatura. Hay Ok. otros que son, otros varones que son conquistados por el estómago, pero a mí verdaderamente, si yo tuviera que, bueno, a Marisa no la voy a dejar jamás, pero si tuviera que enamorarme o tuviera que subyugarme ante una mujer, no lo haría por su belleza física, lo haría por la belleza de su escritura. Bueno, hasta aquí se nos acabó el programa, estamos con el tiempo cumplido. Nicolás Hidrogo, muchas gracias por este rato que nos compartió. ¿Cómo las personas que quieran conocer algo más de Nicolás Hidrogo, por dónde lo pueden encontrar en redes sociales? Sí, bueno, yo tengo exactamente dos Fey con mi nombre, Nicolás Hidrogo Navarro. Sí, sé que están llenos los dos, porque los dos están llenos de 5,000 y tengo una lista de gente que quiere que les dé. Pero estoy ahí están mis escritos. Creo que si alguien quiere conocer de mi vida, va a ser mi vida literaria, que es la que pregono, mi vida privada no la pregono, pero sí encuentra en fotografías, tengo más de 50,000 fotografías metidas en las redes sociales, en el YouTube, también tengo un canal de entrevistas, tengo más de 1,200 entrevistas en el YouTube y en el Instagram también. O sea, por las redes sociales estoy y tengo 18 grupos literarios, aparte de WhatsApp, ¿no es cierto? Que es el que de hacedores. Tenemos muchos, pero estoy con el nombre de Nicolás Hidrogo Navarro. Cualquier persona puede verme ahí y yo le ofrezco mi amistad literaria abiertamente. Bueno, muchas gracias a todos los oyentes que nos están viendo y escuchando. Si tienen algún comentario, alguna sugerencia, me pueden escribir a serfeliciendodiferente@gmail.com. Esta conversación va a quedar subida en mi canal de YouTube y en mi canal en mi página de Facebook. Nicolás, mil y mil gracias. Sé que el tiempo es oro para personas como usted y hemos aprendido muchísimo y hemos compartido un poquito más de su talentosa vida. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Buenas tardes. Buenos días. Hasta aquí su programa Ser Feliz Siendo Diferente. Hasta una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga. Chao, chao.